absolutos. Habíamos dicho que los antónimos relativos son un intermedio de los antónimos absolutos. Por ejemplo, tórrido, decíamos que antónimo relativo de frío es de tórrido y antónimo absoluto es gélido, bondad, antónimo relativo maldad, antónimo absoluto perversidad, lógevo, antónimo relativo adolescente, antónimo absoluto joven, ¿cierto? Los antónimos relativos habíamos comentado que son palabras que expresan una opción parcial o relativa de los antónimos. Estos términos pueden tener grados intermedios entre ellos y su opción no es total. Ejemplo, caliente o frío, es totalmente contrarios, ¿no? Caliente, frío, entre otros extremos pueden existir estos intermedios que puede ser tibio o templado, ¿no? Antónimos absolutos. Son palabras que expresan una oposición total o excluyente, no hay grados intermedios entre ellas y sus relaciones es completamente opuesta, ejemplo, vida o muerte, eso habíamos comentado. Ahí, contexto de graduación, tanto de relativos como absolutos, uso en oraciones, tanto de antónimos relativos como absolutos. En el manual nos estamos refiriendo como antónimos dentro de las palabras, ¿cierto? Hay ejercicios de palabras en los que nos vamos a dedicar para esta situación. Los ejercicios prácticos, tenemos una lista. Aquí está. Tenemos una lista de palabras que hay que clasificar en antónimos relativos y absolutos. Esto te ayudará a practicar y a conocer diferentes ejemplos, cómo identificarlos. Habíamos dicho que debemos hacernos una lista grande en relativos, grande, pequeño, largo, corto, rápido, lento, en absolutos, vivo, muerto, todo, nada, siempre, nunca. Entonces habíamos hecho un cuadro de antónimos relativos y No se oye, Listen, no se oye. ¿ahora me escuchan? Ok, hola, hola, hola. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, en ese sentido, también habíamos comentado de los criterios, igual de categorías gramaticales, la premisa y la respuesta. La premisa y la respuesta, denostar es verbo, encomiar es verbo, elogiar, elogio es sustantivo, lujuria es sustantivo, casto es adjetivo, castidad es sustantivo, opaco adjetivo, transparente adjetivo, brillo sustantivo, y habíamos comentado que debe tener los antónimos, deben tener igual de categoría gramatical, tanto en la premisa como en la respuesta. Bien. También habíamos comentado que los antónimos, las frases igual categoría gramatical entre la premisa y la respuesta, significa que los antónimos de palabras deben pertenecer a la misma categoría gramatical de la palabra original. Sustantivos, la palabra original amigo, antónimo enemigo, sustantivos iguales, también habíamos comentado eso. Palabra original feliz, antónimo triste, ambos adjetivos, y tiene que tener la importancia de la igual categoría gramatical, es la coherencia lingüística, la claridad de la comunicación, exactitud en el lenguaje, habíamos comentado. La mezcla de categorías gramaticales son los errores más comunes. Un error común es elegir un antónimo que no pertenece a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, eligiendo un adverbio como
como antónimo en un sujeto o de un sujeto. Es incorrecto decir feliz, que es adjetivo, y desgracia, que es sustantivo. Lo correcto es feliz, que es adjetivo, y triste, que es adjetivo. Sinónimos en lugar de antónimos, por ejemplo, eso es uno de los errores más comunes. Otro error es confundir sinónimos con antónimos debido a la categoría gramatical. Es incorrecto decir grande adjetivo y enorme adjetivo. Lo correcto es decir grande adjetivo y pequeño adjetivo. La conclusión: debemos, además de las opciones entre el término pregunta y respuesta, la categoría gramatical debe ser la misma. Cuando nosotros consideramos la especificidad o generalidad de la pregunta. Entonces tenemos aquí nosotros la premisa que es lacónico, que es algo específico, lo cual, que es algo específico, extenso, que es algo general, lenidad, que es específico, dureza general, severidad específico, izar específico, arriar específico, bajar general. Entonces, en este momento nosotros estamos viendo cómo los antónimos, se pueden decir que hay absolutos y relativos, y también se puede ver que también existen específicos y generales, ¿ok? Desglose de la conclusión. Oposición entre términos pregunta y respuesta. Esto significa que la palabra original, término pregunta y su antónimo, que es la respuesta, debe tener significados opuestos. Ejemplo, triste, feliz y triste, ¿no? Son opuestos. Categorías iguales, la palabra original y su antónimo debe pertenecer a la misma categoría gramatical. Esto asegura que ambos términos sean comparables y se usen correctamente en la oración. La categoría gramatical incluye sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, etcétera. Ya tenemos como ejemplo feliz, que es un adjetivo, por lo tanto antónimo triste también es adjetivo. Esto por una parte. Por otra parte, continuando con el capítulo, tenemos que tener muy en cuenta el concepto de sema y características. Un sema es la unidad mínima de significado en el análisis semántico de una palabra. Se puede considerar como una característica distintiva que contribuye al significado total de una palabra. Los semas son los componentes que, al cambiarse, forman el significado completo de la palabra. Entonces, un sema es la unidad mínima del significado en el análisis semántico de la palabra. Aquí tenemos un ejemplo, la palabra perro. Tenemos 3 semas, que puede ser: perro es un animal, es mamífero, doméstico, carnívoro. Entonces, en ese sentido, vemos las características principales de la palabra y el sema como una unidad mínima de significado, de análisis semántico de la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Analizamos el análisis de la oposición de los semas, dice, ¿no? Por ejemplo, la palabra hastio, o también conocida aquí en nuestro manual como premisa hastío, el sema principal podría ser repugnancia, el sema secundario falta de apetito, el sema tercio es desgana, ¿no? Entonces, si hablamos también de apetencia, deseo, apetito, ganas, esos son los semas principales. Es la unidad misma, significa algo, un análisis semántico, y para ello nosotros logramos estos semas para entender la palabra, su significado original semántico dentro de una oración o un párrafo. Es la característica, el sema son los componentes que al combinarse forman un significado completo de esta palabra.
La importancia de los semas es entender que el sema ayuda a descomponer el significado de la palabra y a ver cómo se relaciona entre sí. En la lingüística, esto es crucial para analizar y comprender el lenguaje a niveles más profundos. Al identificar los semas de las palabras, podemos entender mejor cómo se Mavi, ¿qué forman estás los haciendo? significados y cómo se pueden contrarrestar diferentes palabras. A ver, seguimos en la página 19 de los antónimos, ¿no? Ah, no, estamos, perdón, estamos en la 15, 12, 13. Estamos en la 12, colega. Sí, en la 13. Estamos en la 13. Bien, sigamos. Comparar las opciones de semas y sus características. Ya habíamos hecho un ejemplo. Hastío, apetecía. Hastío es repugnancia a la comida y hastío, apetito, ganas de comer. Estos dos términos, por ejemplo, son opuestos porque uno denota falta de interés o repugnancia hacia la comida y el otro indica deseo y ganas de comer. Entonces ahí está los semas, la importancia, casi el significado de la palabra. Agrado también, que dice complacencia o gusto, aunque no es un antónimo directo. Agrado también puede contrastar con hastío, ya que implica una sensación positiva y placentera que contrasta la repugnancia. Eso en relación al mismo ejemplo que nos da el manual. Comparación, la oposición de semas o características. Hay un ejemplo en el manual. La premisa o la palabra es austral, relativo al sur, que ese sería el sema, norte, la palabra norte, punto que se opone al sur, que ese también sería el sema o la característica. Aquí la opción es directa, ¿no? Sur, norte. Astral se refiere al sur, mientras que el norte es el punto cardinal opuesto al sur. Boreal, relativo al norte. Boreal también se refiere al norte y por lo tanto es contrario a austral. Conclusión, para terminar este tema. A mayor cantidad de semas opuestos, mejor oposición. Esta conclusión sugiere que cuanto más opuestos sean las características semas, entre dos términos, más clara será la oposición entre ellos. Por ejemplo, la oposición entre hastío y apetencia. Es muy clara porque sus semas son directamente contrarios, que es repugnancia versus deseo. De manera similar, la oposición entre austral y norte es muy clara porque se refiere a puntos cardinales opuestos. La opción se vuelve más efectiva y clara cuando los términos comparados tienen características semas que se oponen de manera directa y evidente. La mayor oposición determina mejor antonimia. Ejemplo, pequeño, grande, mejor. Mejor oposición, menor oposición, mayor oposición, ¿no? Saludable, nocivo, letal, entre nocivo y letal. Nocivo, menor oposición, letal, mayor oposición. Entonces, saludable
es letal, ¿no? En la premisa negligencia, diligencia, esmero. Ahí veremos cuál es el que tiene mayor oposición, esmero, ¿cierto? Entonces concluimos, la óptima antonomía es la que expresa la mayor oposición. Modo de resolución. Primero, el método de resolución que nosotros podemos usar, que vamos a usar para los siguientes ejercicios y lo que propone este manual, es este siguiente método. Definir la mejor posible la premisa, enmarcándola en una oración o contexto. Segundo, evitar observar las oposiciones. Y tercero, pensar en una idea opuesta a la palabra base y luego proponer palabras que nombren tal significado. Verificar si alguna de las 5 opciones correctas a alguno de los antónimos propuestos. Ese es uno de los métodos. Vamos a resolver un ejercicio. Yo escogí si no me equivoco, el 67, el número 67 de los 69 ejercicios que propone el manual. Vemos el ejercicio 67 en la página 16 del manual. La palabra o la premisa es ocupación, ¿no? La 67, ocupación, y tenemos 5 opciones: hastío, fastidio, aburrimiento, recreado, vocación, ¿no? ¿Cuál es el antónimo en la 67? Ocupación, puede ser hastío, fastidio, aburrimiento, recreado o vocación. Hay muchas palabras que podrían ser cercanas a la antónima de ocupación, pero se ha elegido la E, que es vocación, de la categoría gramatical sustantivo, al igual que ocupación, las dos son sustantivos. Ocupación se refiere al trabajo o actividad que una persona realiza, ¿cierto? Y vocación es la inclinación o carrera elegida por una persona, a menudo con pasión. Pero vamos a explicar cada una de las opciones del por qué no son elegibles y no son la respuesta correcta. Hastío no es una respuesta correcta porque hastío se refiere a un estado de aburrimiento extremo y cansancio mental debido a la monotonía, ¿no? Y la palabra es ocupación. Entonces nos estamos viendo con hastío con un proceso mental. Y es una emoción debido a la monotonía y no tanto a la ocupación. No es un antónimo de ocupación, ya que se relaciona con una emoción negativa, no con la elección de una carrera o una actividad. Por eso no es la respuesta correcta. B, fastidio. Fastidio es una sensación de molestia o irritación. Es casi similar a hastío. Hastio. Es una emoción negativa, al igual que hastio. Y no está relacionada con el concepto trabajo y actividad o ocupación. Aburrimiento. Aburrimiento es la falta de interés o entusiasmo, ¿cierto? Y aunque está relacionada con la falta de actividad o entretenimiento, no es un antónimo directo de ocupación que se centra en el trabajo, en la actividad, ¿no? Aburrimiento. Podría entrar, sí, pero está entre los relativos, antónimos relativos. No es un antónimo fuerte, no es un antónimo
que podría, exacto, entonces por ello no está. Recreado es la otra opción. Recreado se refiere a alguien, más bien aburrimiento es una opción que distrae dentro de las opciones, ¿no? Es distractivo. En el inciso C, recreado. Recreado se refiere a alguien que se ha entrenado o distraído, aunque puede implicar estar ocupado en una actividad de ocio, no es un antónimo de ocupación en el contexto de trabajo o carrera, que es lo que se refiere a la premisa que es ocupación. Y vocación sí es un antónimo correcto porque se refiere directamente a una inclinación a elegir una carrera por una persona, mientras que ocupación es cualquier trabajo o actividad relativa. Vocación implica una elección basada en intereses y pasión, no simplemente en una actividad ocupada. Entonces, por eso, vocación es la elegida en este sentido. Bien, además que en la categoría gramatical es la correcta, ¿cierto? Bien, comentarles que de los 69 ejercicios, se ha desarrollado un cuadro como este, se ha generado un cuadro como este, con la respuesta correcta, con la explicación de la respuesta correcta, y el por qué no se ha escogido las otras correctas. En este momento voy a dar un stop a la presentación y voy a compartir los ejercicios. Voy a compartir los ejercicios de antónimos con la explicación del por qué no son correctos, porque seguramente ustedes ya han resuelto. El día de ayer he visto que estaban resolviendo. Y también antónimos. Bien. Aquí están de los antónimos los ejercicios respondidos. ¿Ok? Para las personas que les interese. Está cargando, ya está en el grupo WhatsApp Lenguaje y Comunicación. Y está el ejercicio de antónimos, respuestas y explicación 1. El ejercicio 2 también, respuestas y explicación. El ejercicio 3, respuestas y explicación. Son 4 documentos correlativos que les van a ayudar a entender cada uno de los ejercicios que nosotros hemos explicado, ¿no? Ahí está el ejercicio, está en un recuadro, y también está las especificaciones del por qué no son correctas. Nos vamos a analogías. En este punto, cuando son las 8:33, hoy 8 de julio, queridos colegas, amigos y profesores, por favor quisiera que en los comentarios me digan quiénes están presentes todavía en la sala. Si pueden levantar la manito tal vez y decir aquí estoy, para saber si están presentes en la sala y saber si continuamos con la siguiente lección. Silvia dice presente. Levanta la manito Laura. Laura dice presente. Está Karina, Marlene, Zaida, Senia, está Johnny, Celia también presente, Janet, Vilma presente, Johnny Flores, ahora sí, HP presente, Zaida García presente, Berta Fernández presente, Nancy Cáceres presente, Wilfredo, Brígida. Bien, hay quórum en una sala donde están 90 personas. Tenemos quórum, dice el profesor Pablo Daniel Navarra. Un abrazo, profe. Un abrazo presente, dice.
Claudia, presente. Listen, Denia, presente. Amílcar, presente. Nélida, presente. Marlene, bien. Maribel, gracias. Rocío, bien. Tenemos quórum. Vamos avanzando. Con las analogías. Bien, estamos en la número 17 del manual, la unidad 3. La analogía es un vocablo que se introduce en el habla castellana aproximadamente durante el siglo XV. En términos generales, una analogía es una relación de semejanza entre cosas diferentes. Por ejemplo, una bomba de agua cumple una función similar a la que realiza el corazón. En tanto, ambos absorben y expelen fluidos en determinado medio. Mientras la primera lo hace por las tuberías de un edificio, la segunda lo hace por los vasos sanguíneos del cuerpo humano. La analogía es asimismo una de las formas de raciocinio de una más frecuente en el campo, es uno de los más frecuentes en el campo lingüístico, científico y coloquial. Es la hora presente, la más analogías. Bien, estas analogías se utilizan mucho en prosa, en los párrafos, en las oraciones, y las analogías nosotros las usamos para el habla y para la escritura, pero especialmente para entender cosas, tal vez textos, conceptos que nosotros no lo vemos, no lo entendemos, no lo palpamos. Por ejemplo, del funcionamiento del corazón con el funcionamiento de las tuberías, de una bomba. Entonces, nos hace entender cómo es este sistema que se está bombeando ambos por tuberías, si bien por vasos sanguíneos y el otro por tuberías. Es la hora presente. Las analogías no son solamente el mecanismo racional que permite la creación de una serie de instrumentos y dispositivos, sino el factor que facilita la cualificación del conocimiento y el desarrollo de las facultades intelectivas para el análisis de la realidad. Bien, es lo que les decía hace momentos, estas analogías nos ayudan mucho para entender las analogías de la realidad. Ahí está la analogía, tenemos su etimología, de la voz griega análogos, proporcionado, relacionado, parecido, término que a su vez está compuesto por el prefijo ana, conforme, y logos, razón. Definición: en la esfera del razonamiento verbal se denomina analogía a la semejanza de relaciones existentes entre dos pares de palabras. En este manual vamos a hablar no de frases como hace un momento que decíamos, puede ser un verso con otro verso para entender un concepto. En este manual, para los ejercicios, nos vamos a centrar en pares de palabras. Veamos los siguientes ejemplos. Diáfano es a luz, así como permeable es a agua. El cuerpo diáfano es aquel que permite el paso de la luz a través de una estructura, como el vidrio, así como el cuerpo permeable es aquel que permite el paso del agua por su estructura porosa. ¿Bien? La estructura básica de la analogía o de las analogías. Esta es la estructura básica de las analogías que nos van a permitir entender los siguientes ejercicios que en breve vamos a estar hablando, exponiéndolos. Y también, claro, se les va a pasar
las preguntas y las respuestas. Las analogías son ejercicios de razonamiento verbal que consiste en presentar escritas con mayúsculas un par de palabras que expresan una relación entre sí, llamado par básico. A continuación, se consignan 5 pares de términos, de las cuales uno es par análogo y los otros 4 son opción restantes, funcionan como distractores, ¿ok? Inciso C. El hijo vela por su padre. No, al contrario, el padre está en la obligación moral y legal de proteger en todo sentido a su hijo. D. El abogado vela por su patrocinado. Por su patrocinado. El abogado vela por su patrocinado. Sí, el abogado dedica a defender los derechos y preserva los legítimos intereses de su patrocinado. El mecenas vela por el artista. Sí. El mecenas es aquel que brinda apoyo económico al artista. En esa medida vela por estos. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta de estas analogías y los par básicos? Lo vamos a estudiar. Al aprobar las opciones con relación verbalizada, se observa que las únicas que satisfacen correctamente las opciones es la D y la E. En consecuencia, lo que debes hacer es precisar la relación base, buscando en esta características o elementos pertinentes que nos permitan discernir cuáles de las dos opciones posibles son la respuesta más semejante. Vamos a cada uno de estos aspectos, vamos a discernirlos, vamos a desarrollarlos. Para las analogías, hemos dicho que en el caso del manual vamos a concentrarnos en palabras, en premisas. Para la explicación del texto, sigamos con un ejemplo específico. El par básico se refiere a 2 palabras, ¿no? Que tienen una analogía. Par básico, padre, hijo. Y el par análogo correcto es abogado, patrocinado. Vamos a hacer el proceso de razonamiento para entender este ejercicio. Identificar la relación en el par básico. La relación es que el padre tiene la responsabilidad de cuidar y proteger al hijo. Probando las opciones con la relación identificada, el hijo vela por el padre. Incorrecto, porque la responsabilidad primaria es del padre hacia el hijo. Inciso D, el abogado vela por el patrocinado. Correcto, porque el abogado tiene la responsabilidad de defender y proteger los intereses de su patrocinado, ¿cierto? Entonces la D, el inciso D, tiene una relación directa con el par básico de padre e hijo, ¿cierto? De la analogía que estamos ahorita analizando. Y en el inciso E, el mecenas vela por el artista, y también es correcto porque el mecenas apoya económicamente al artista, pero la opción D es la más directa. Hay un ejemplo más en el manual sobre medicina, y estamos hablando en la ampliación de profesiones, con analogías en profesiones. El médico tiene la responsabilidad de tratar y cuidar al paciente, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar el par básico, que es médico-paciente. El par básico. La relación ética
es el médico debe respetar su juramento hipocrático, ¿cierto? Y en relación a la abogacía, esta profesión, abogacía, la relación es, el abogado tiene la responsabilidad de asesorar y defender al patrocinado, ¿cierto? El par análogo es abogado patrocinado. En relación a la ética, el abogado debe respetar con su código de ética. Entonces, la clave es buscar la relación de responsabilidad y ética profesional entre estas ambas profesiones, tanto el abogado como el médico, que es común en ambas profesiones. Esto ayuda a identificar el par análogo correcto y descartar la opción incorrecta que no comparte la misma estructura de relación. Entonces, entendemos ahora sí la estructura de la relación. Tenemos que encontrar el par básico, luego el par análogo, y así podemos escoger la correcta. Vamos a, él nos explica un método, ¿no? Para contestar correctamente los ejercicios que van a llegar, que tenemos en el manual. Este ejercicio para escoger las analogías correctas. Primero, tenemos que identificar el par básico, que ya nos los da en los ejercicios. ¿Cuál es el par básico? Observar las dos palabras que se repiten inicialmente y determinar la relación entre ellas, si esto es una frase. Pero en los ejercicios ya nos dan el par básico. Comprender la relación, eso es importante. Ya nos dan el par básico, pero hay que comprender la relación entre estas dos premisas, entre estas dos palabras. Piensa cómo se relacionan las dos palabras del par básico. Puede ser una relación en función, primeramente. ¿Cuál es la función de las dos palabras? En características, en ubicación, en causa y efecto, etcétera. Busca la relación entre las dos palabras del par básico. Luego, examina las opciones dadas. Encuentra parejas de palabras entre las opciones que tienes la misma relación del par básico. Esto sí es una oración, ¿no? Pero nosotros en los ejercicios, como les digo, ya tenemos el par básico. Verificar la redacción, asegúrate de que la relación entre las palabras del par análogo sean idénticas a la relación del par básico. Descartar opciones que no comparten la misma relación. Por ejemplo, padre-hija, hijo no es lo mismo padre-sobrino o tío-sobrino, es distinto, ¿no? La relación es, el grado de responsabilidad en el análisis del par básico es distinto. Bien. Nos vamos, por favor, a los ejercicios en la página 19. Aquí hay algunos comentarios, los vamos a leer. Dice, firme, Walter, gracias, Walter. Profesor Denzel Chocata, gracias, profe Denzel. A ver, Edgar Nina presente.